Existe una falsa creencia en nuestra cultura que la fuerza reside únicamente en la acción, en el ataque, en el dar. Pero el guerrero, que solo sabe empujar, termina rompiéndose contra un muro. En la filosofía japonesa y en la sabiduría del Tao, la verdadera maestría reside en la capacidad de ser un recipiente. Saber recibir no es pasividad, es una forma de poder supremo. El agua es el elemento más fuerte del Tao, no porque golpee, sino porque recibe cualquier obstáculo y se adapta a él sin perder su esencia. Hoy vamos a explorar el uketamo, la práctica de los monjes guerreros Yamabushi, para entender por qué tu incapacidad de recibir es lo que te mantiene estancado, agotado y débil. El primer pilar, y quizás el más desafiante para la mentalidad occidental, es el uketamo. Esta palabra no es solo un concepto, es un mantra de poder absoluto, utilizado por los Yamabushi, los monjes guerreros que habitan las montañas sagradas de Japón. Su traducción literal es: lo acepto con humildad o recibo con el corazón abierto, pero su aplicación práctica es una de las disciplinas psicológicas más rigurosas que existen. El uketamo es la aniquilación voluntaria de la queja y el juicio frente a la realidad. En nuestra vida cotidiana, operamos bajo la ilusión de que podemos controlar el flujo de los acontecimientos. Cuando algo no sale como planeamos, un proyecto fracasa, una relación termina o el clima arruina nuestros planes, nuestra respuesta automática es la resistencia. Luchamos contra el hecho consumado, nos desgastamos en el ¿por qué a mí? Y generamos un ruido mental que consume toda nuestra energía. El uketamo corta esta hemorragia de poder de raíz. El Yamabushi sabe que si está escalando una montaña y comienza una tormenta de nieve, quejarse no detendrá el frío, solo lo distraerá del siguiente paso seguro. Al decir uketamo, el guerrero recibe la tormenta como una condición de su existencia y, al aceptarla, gana el derecho de navegarla con claridad. Ampliar este bloque significa comprender que aceptar no es resignarse. La resignación es pasiva y nace de la derrota. El uketamo es activo y nace de la soberanía. Cuando recibes una situación difícil con este espíritu, no estás diciendo «me rindo», estás diciendo «integro esta nueva realidad en mi estrategia». Es el arte de la absorción de la fuerza. En disciplinas como el aikido, el practicante no intenta detener el golpe del atacante con fuerza bruta, sino que lo recibe, se funde con él y utiliza esa misma inercia para neutralizar al oponente. El uketamo es el aikido de la mente. Recibes el golpe del destino, no permites que rompa tu estructura interna y usas esa nueva información para evolucionar. Este concepto se extiende a la recepción de lo inesperado. Vivimos en una cultura de preferencias, donde solo queremos recibir lo que nos gusta, lo que nos valida y lo que nos hace sentir cómodos. Pero la sabiduría japonesa enseña que lo que nos hace crecer es precisamente lo que no elegimos. Recibir un desafío con uketamo es reconocer que el universo tiene una pedagogía que supera nuestro entendimiento limitado. Cada vez que dices uketamo ante una noticia difícil o un obstáculo imprevisto, estás expandiendo tu capacidad de carga emocional. Te vuelves más ancho, más profundo. Dejas de ser un cristal que se quiebra ante el impacto para convertirte en un océano que, sin importar cuánto lodo se le arroje, permanece inalterable en sus profundidades. Para implementar el uketamo hoy, debes observar tu diálogo interno ante la mínima inconveniencia. ¿Cuánta energía gastas en resistirte mentalmente al tráfico, al mal humor de un jefe o a un error propio? Esa resistencia es una forma de arrogancia. Es creer que la realidad debería ajustarse a tus deseos. El guerrero del Tao hace lo contrario. Ajusta su espíritu a la realidad. Al practicar el arte de saber recibir lo amargo con la misma elegancia que lo dulce, alcanzas una paz que el mundo no puede arrebatarte. La libertad no consiste en que no te pasen cosas malas. La libertad es la capacidad de recibir cualquier cosa con un espíritu inquebrantable. El segundo bloque
nos sumerge en una de las paradojas más potentes de la filosofía oriental, el vacío del vaso. Esta idea, inmortalizada por Lao Tse en el Tao Te Ching, establece que la esencia y la utilidad de cualquier cosa no residen en su forma o en su material, sino en el espacio vacío que contiene. Una casa es útil por el espacio donde puedes vivir, una rueda es útil por el vacío donde encaja el eje, y una mente es útil solo si tiene el espacio suficiente para recibir. El problema del hombre moderno es que su vaso está saturado. Estamos llenos de opiniones, de certezas, de yo ya sé cómo funciona esto, y, sobre todo, de un ego inflado que actúa como una tapa hermética. Cuando tu vaso está lleno, el Tao no puede verter nada en él. Puedes estar frente a la oportunidad de tu vida, frente al maestro más sabio o frente a un amor transformador, pero si no eres capaz de vaciarte, todo eso resbalará por los bordes sin dejar rastro. Saber recibir requiere la humildad radical de reconocer que, para llenarte de algo nuevo, primero debes tener el valor de soltar lo viejo. Ampliar este bloque implica entender que el vacío es una forma de preparación. En el minimalismo japonés, este concepto se relaciona con el ma. No es una ausencia de contenido, sino una presencia de posibilidad. Para recibir abundancia, conocimientos o incluso descanso, debes crear un vacío sagrado en tu vida diaria. Si tu agenda está llena minuto a minuto, si tu casa está abarrotada de objetos y tu mente saturada de información irrelevante, no tienes dónde poner lo que el universo intenta entregarte. El guerrero del Tao practica el Wu Wei, la no acción, no como pereza, sino como un acto de limpieza. Limpia su mente de expectativas para que la realidad pueda revelarse tal como es. Este vacío también tiene una dimensión psicológica profunda, la suspensión del juicio. Cuando recibimos algo, una idea, un regalo, un cambio, nuestra mente suele etiquetarlo instantáneamente como bueno o malo. Ese juicio es el que llena el vaso y bloquea la recepción pura. El arte de saber recibir te pide que mantengas el vaso abierto un poco más de tiempo. Recibe la experiencia sin juzgarla. Deja que el líquido se asiente. Musashi decía que la mente debe ser como el agua, que toma la forma del recipiente que la contiene. Si tú eres el recipiente, tu forma debe ser la apertura. Al volverte vacío, te vuelves adaptable, ligero y, paradójicamente, invencible, porque no hay nada sólido en ti que pueda ser golpeado o roto. Para implementar el vacío del vaso hoy, identifica qué ideas sobre ti mismo te están impidiendo aprender algo nuevo. ¿Qué certezas estás defendiendo con tanta fuerza que te cierran las puertas a otras perspectivas? Vaciar el vaso es un acto de valentía. Es admitir que no lo sabes todo y que estás dispuesto a ser moldeado por el Tao. El éxito no se trata de acumular más, sino de convertirte en un espacio tan puro y receptivo que la excelencia fluya hacia ti de manera natural. Recuerda, solo una mano vacía puede estrechar otra, y solo un corazón vacío de ego puede ser llenado de sabiduría. El tercer pilar es quizás el más difícil de digerir, pero el más necesario para la forja del carácter: recibir la crítica como el metal recibe el martillo. En la metalurgia tradicional japonesa, para crear una katana de una pureza legendaria, el acero no se deja reposar en un estado de comodidad. Al contrario, se somete a un ciclo implacable de fuego extremo y golpes de martillo. Cada golpe tiene un propósito: expulsar las impurezas y compactar la estructura del metal. Si el acero tuviera conciencia y se resistiera al martillo por sentirse atacado, nunca pasaría de ser un trozo de hierro quebradizo. En nuestra vida, la crítica es ese martillo. Sin embargo, nuestra reacción instintiva es la defensa. Cuando alguien señala un error, nuestro ego se inflama. Levantamos murallas y contraatacamos. En ese preciso momento, hemos perdido la oportunidad de ser forjados. El arte de saber recibir, en la sabiduría del Tao,
implica entender que el juicio ajeno, por más doloroso o injusto que parezca, es material de trabajo. Musashi decía que no hay nada fuera de ti que pueda permitirte ser mejor, más fuerte, más rico o más rápido. Todo está dentro de ti. Esto incluye tu capacidad de procesar el impacto externo y convertirlo en fuerza interna. Ampliar este bloque significa cambiar nuestra relación con la vulnerabilidad. Recibir una crítica con el espíritu del guerrero no significa aceptar insultos con sumisión, sino observar el impacto con desapego. El maestro samurái observa la crítica como quien observa la lluvia. No se ofende porque llueve, simplemente decide si necesita un paraguas o si dejará que el agua lo limpie. Si la crítica es cierta, la recibes como un regalo que te ahorra años de ceguera sobre tus propios defectos. Si la crítica es falsa, la recibes como un entrenamiento de tu paciencia y tu centro. En ambos casos, el que sabe recibir siempre sale ganando, mientras que el que se defiende se desgasta. Este concepto se conecta con el Kensho, el acto de ver la propia naturaleza. A menudo, somos incapaces de ver nuestras propias escorias o puntos ciegos. Necesitamos el martilleo del mundo exterior para que nuestras imperfecciones salgan a la superficie. Un guerrero del Tao no busca que lo alaben, busca que lo pulan. El elogio es como el azúcar. Sabe bien, pero te debilita si lo consumes en exceso. La crítica es como el ejercicio. Duele mientras ocurre, pero te hace más fuerte a largo plazo. Al recibir el juicio sin la necesidad de tener razón, te vuelves psicológicamente inatacable. Para aplicar esto hoy, la próxima vez que alguien te critique o te dé un feedback negativo, practica el silencio absoluto durante 10 segundos. No interrumpas, no expliques, no te excuses. Deja que el golpe del martillo aterrice. Siente la vibración en tu ego, pero no dejes que el ego tome el mando. Pregúntate, ¿qué hay de oro en este golpe? Al aprender a recibir la dureza del mundo con la fluidez del Tao, dejas de ser una pieza de cerámica que se rompe y te conviertes en un metal precioso que se perfecciona con cada impacto. El mundo no te está golpeando para destruirte, te está golpeando para ver si finalmente estás listo para convertirte en una obra maestra. El cuarto bloque nos lleva directamente a la esencia del Tao Te Ching, el espíritu del agua. Lao Tse afirmaba que nada en el mundo es tan blando y fluido como el agua, pero nada la supera en el combate contra lo duro y lo rígido. Esta es la paradoja suprema del arte de recibir. Mientras que el hombre común cree que la fuerza es ser como un muro de piedra, el guerrero del Tao sabe que el muro acaba desmoronándose ante la erosión constante del río. Saber recibir es, en última instancia, aprender a ser fluido. La mayoría de nosotros estamos cansados porque vivimos con los puños cerrados. Nos cerramos a recibir ayuda por orgullo, nos cerramos a recibir amor por miedo a ser heridos, y nos cerramos a recibir nuevas ideas por miedo a estar equivocados. Esa rigidez es una forma de muerte lenta. En el Bushido, la rigidez se llama Itsuki, el estado de la mente estancada o congelada. Un guerrero cuya mente se congela en una sola postura es un guerrero que muere. El espíritu del agua te enseña que la apertura no es debilidad, es la forma más alta de protección. Ampliar este bloque significa entender que el agua recibe cualquier forma sin perder su naturaleza. Si la viertes en una copa, se convierte en la copa. Si la viertes en un jarrón, se convierte en el jarrón. Ella recibe el molde, pero su esencia permanece inalterable. Cuando aprendes a recibir las circunstancias de la vida con esta fluidez, te vuelves inatrapable. Si alguien intenta golpearte con su ira, y tú eres como el agua, el golpe simplemente pasa a través de ti sin dañarte. El agresor se agota golpeando el vacío, mientras que tú permaneces íntegro. Saber recibir la energía del otro es la base de la maestría estratégica. Esta apertura también se aplica
a la capacidad de recibir apoyo. Existe una falsa virtud en el yo puedo con todo solo. El Tao nos muestra que la naturaleza es una red de interdependencia. El valle recibe el agua de las cimas y las cimas reciben el vapor de los valles. Cerrarse a recibir ayuda es interrumpir el flujo del universo. El samurái más letal dependía de su herrero, de su maestro y de su clan. Su fuerza residía en su capacidad de integrar lo que otros le daban para potenciar su propósito. Negarse a recibir es un acto de ego que solo conduce a la sequía espiritual. Al abrirte, dejas de ser un charco aislado para convertirte en parte de un océano. Para aplicar el espíritu del agua hoy, debes practicar la escucha de recipiente. La próxima vez que hables con alguien, no escuches para responder. Escucha para recibir el mensaje completo, sin filtros ni defensas. Siente cómo las palabras entran en ti como agua en un pozo. Al recibir al otro sin resistencia, no solo comprendes mejor la realidad, sino que desarmas cualquier hostilidad. La fuerza no es resistir el flujo de la vida, sino volverse el flujo mismo. Quien sabe recibir con la humildad del agua, acaba ocupando de forma natural los lugares de mayor poder, pues como dice el Tao, el agua fluye hacia los lugares más bajos que todos desprecian, y por eso es como el Tao. Si sientes que tu vasija está lista para ser llenada con sabiduría real, suscríbete a Bushido Interior. Dale like si hoy decides abrirte al camino. El quinto pilar nos adentra en la estética de la resiliencia. El kintsugi emocional. En la tradición japonesa, el kintsugi es la técnica de reparar piezas de cerámica rota, uniendo sus fragmentos con una laca espolvoreada con oro. El resultado es una pieza que no solo es funcional de nuevo, sino que es considerada más valiosa y bella que la original. La clave aquí no es la reparación en sí, sino la filosofía de no ocultar la rotura. El kintsugi nos enseña que el arte de saber recibir incluye, necesariamente, saber recibir el dolor y las heridas. En la cultura de la perfección inmediata, nos han enseñado a rechazar el sufrimiento. Cuando la vida nos da un golpe, una pérdida, una traición, un fracaso estrepitoso, nuestra reacción es intentar borrar lo sucedido, anestesiarnos o fingir que nada pasó. Queremos volver a ser el vaso liso y perfecto de antes. Pero el Tao nos dice que eso es imposible. La realidad ha dejado su marca. El guerrero que intenta ignorar sus cicatrices termina viviendo en una mentira que drena su energía. El kintsugi emocional te pide que recibas tu herida, que la observes con calma y que la consideres parte integral de tu nueva forma. Ampliar este bloque significa entender que la vulnerabilidad recibida es la base de la verdadera fortaleza. Musashi decía que la victoria de hoy es sobre tu yo de ayer, y ese yo de ayer a menudo está lleno de grietas. Al practicar el kintsugi, dejas de ver tus fracasos como algo que te pasó y empiezas a verlos como algo que recibiste para tu evolución. En lugar de intentar pegar los trozos con pegamento barato, odio, resentimiento o negación, usas el oro de la conciencia. Recibir el dolor significa sentarse con él, permitir que te transforme y luego decidir quién vas a ser ahora que conoces esa parte de la existencia. Esta técnica requiere una paciencia infinita. El proceso de secado de la laca en el kintsugi puede tardar meses. De la misma manera, recibir las heridas de la vida requiere respetar los tiempos del espíritu. Muchos se rompen definitivamente no por el golpe inicial, sino por la prisa de querer estar bien demasiado pronto. El arte de recibir el dolor implica no juzgar tu proceso de sanación. Un samurái que recibía una herida en batalla no se levantaba de inmediato a seguir luchando si no era necesario. Se retiraba, limpiaba la herida, la recibía como parte de su cuerpo y permitía que la cicatriz endureciera su piel. La cicatriz es el recordatorio de que sobreviviste y esa es tu mayor medalla. Para aplicar el kintsugi emocional hoy, busca esa grieta en tu vida que has estado intentando ocultar o negar. Puede ser un error del pasado que te avergüenza o un duelo que no te has permitido sentir.
Deja de luchar contra ese fragmento roto. Recíbelo, ponlo sobre la mesa y míralo con la compasión del artesano. Al dejar de resistirte al hecho de que estás roto, liberas la energía necesaria para empezar a unir las piezas con oro. Al final, no serás el mismo de antes. Serás algo mejor, alguien que conoce la profundidad del Tao porque ha sabido recibir tanto la plenitud como el vacío de la rotura. Tu belleza no reside en tu perfección, sino en la historia que cuentan tus cicatrices doradas. El sexto pilar es el ritmo de la gratitud, el mecanismo biológico y espiritual que mantiene los canales del Tao fluyendo. En la filosofía oriental, la vida no es un almacén de objetos, sino un río de energía. El error más común al intentar aprender el arte de recibir es creer que se trata de un acto de acumulación. No lo es. Recibir sin gratitud es como intentar inhalar aire perpetuamente sin exhalar. El sistema colapsa. La gratitud es la exhalación necesaria que permite que la siguiente inhalación sea profunda y nutritiva. Para el samurái, la gratitud no era un sentimiento cursi, era una alineación táctica. Musashi y los grandes maestros sabían que el resentimiento o la indiferencia cierran el espíritu. Si recibes un regalo, una lección o incluso una comida con indiferencia, tu vaso se vuelve poroso. Nada de lo que entra te satisface y por lo tanto dejas de atraer abundancia. El ritmo de la gratitud establece que el acto de recibir solo se completa cuando se reconoce el origen de lo recibido. Esta conexión crea un circuito cerrado de energía que el Tao expande infinitamente. Ampliar este bloque significa entender la gratitud por lo invisible. Es fácil agradecer un éxito obvio, pero el guerrero del Tao agradece lo que nadie más ve: el aire en sus pulmones, la estabilidad del suelo, la dificultad que le obliga a despertar. En Japón, el concepto de giri, obligación social y gratitud, implica que recibir algo crea un vínculo de honor. Al agradecer, no te haces pequeño ante el dador, sino que te vuelves parte de un orden superior. La gratitud es la frecuencia vibratoria que le dice al universo: soy un receptor consciente y eficiente. Y el universo siempre envía más a aquellos que no desperdician lo que reciben. Este ritmo también combate la trampa de la codicia. La codicia es recibir con miedo, el miedo a que no haya suficiente. Ese miedo contrae tu ki y te hace rígido. La gratitud, por el contrario, expande. Cuando recibes algo y lo agradeces de inmediato, estás operando desde la mentalidad de abundancia del Tao. Confías en que el flujo es inagotable. El samurái agradecía incluso a su enemigo por darle la oportunidad de probar su destreza. Al agradecer la adversidad, le quitas su carga negativa y la transformas en combustible. La gratitud es el filtro que convierte cualquier experiencia recibida, por amarga que sea, en medicina para el alma. Para aplicar el ritmo de la gratitud hoy, debes practicar el inhala recibo, exhala agradezco. Hazlo consciente. Si recibes un pago, agradécelo. Si recibes un halago, no lo rechaces por falsa modestia. Recíbelo y agradécelo. Si recibes una lección dura, agradécela. No permitas que nada entre en tu vida sin que pase por el sello de la gratitud. Al hacer esto, transformas tu existencia de una lucha por conseguir en una danza de recibir y honrar. Quien vive en gratitud no necesita buscar el Tao, porque el Tao lo encuentra a él en cada rincón del día. El séptimo y último pilar es el estado de gracia, la culminación de la maestría, donde el guerrero deja de intentar recibir y simplemente se convierte en un imán para el Tao. En el Tao Te Ching, Lao Tse nos entrega la imagen definitiva de este poder. Conviértete en el valle del mundo. La montaña, con su cima orgullosa y rígida, es la primera en sufrir la erosión, la que se queda seca porque el agua no puede detenerse en su altura. El valle, en cambio, ocupa el lugar más bajo, el lugar de la humildad y la apertura, y por esa misma razón,
Todos los ríos de la tierra no tienen más remedio que desembocar en él. Vivir en el estado de gracia es entender que la verdadera abundancia no se persigue, se permite. El hombre moderno vive en un estado de caza constante. Caza el éxito, caza el amor, caza la paz. Esa energía de persecución es una energía de carencia. Le dice al universo que no tienes lo que necesitas. El guerrero del Tao hace lo opuesto. Se vacía de esa ansiedad, se sitúa en el valle de su propia existencia y cultiva una receptividad tan pura que las cosas empiezan a llegar por su propio peso. No es magia, es gravedad espiritual. Ampliar este bloque significa alcanzar el Shizen, la naturalidad absoluta. En el arte japonés, el Shizen es la belleza que surge sin artificio, como una piedra en el lecho de un río. Cuando dominas el arte de recibir, tu vida adquiere esta cualidad. Dejas de gestionar los acontecimientos y empiezas a fluir con ellos. Ya no hay fricción entre tus deseos y la realidad, porque has eliminado el yo que se interpone. Si el Tao te envía una tormenta, te vuelves paraguas. Si te envía sol, te vuelves sombra. En el estado de gracia, no hay sorpresas desagradables, solo movimientos del Tao que tú recibes con la elegancia de quien conoce el baile. Este estado también implica el fin del apego. Saber recibir incluye la sabiduría de saber dejar ir. El valle recibe el agua del río, pero no intenta retenerla. Deja que fluya a través de él para que el agua no se estanque y se pudra. Si intentas poseer lo que recibes, cierras el canal. La verdadera gracia es ser un canal abierto. Recibes la riqueza, la usas y dejas que circule. Recibes el amor, lo disfrutas y dejas que se expanda. El samurái que vive en este estado no teme a la pérdida, porque sabe que el vacío es solo el espacio necesario para la próxima recepción. Su seguridad no está en lo que tiene, sino en su capacidad inagotable de recibir. Para alcanzar el estado de gracia hoy, debes practicar el abandono del esfuerzo interno. Deja de intentar controlar cómo deben aparecer las soluciones en tu vida. Haz tu trabajo, mantén tu postura de guerrero, pero suelta el resultado. Sitúate en tu centro. Respira profundamente y dite a ti mismo: soy el valle, estoy abierto. Que el Tao fluya. Al eliminar la tensión de la búsqueda, notarás que las personas adecuadas, las ideas necesarias y las oportunidades precisas comienzan a precipitarse hacia ti. Has dejado de ser un mendigo de la vida para convertirte en su anfitrión. El universo no puede evitar llenar un vacío que se ofrece con honor. Lao Tse decía: sé el valle del mundo. El valle es el lugar más bajo, por eso todos los ríos fluyen hacia él. No intentes ser la cima de la montaña, solitaria y seca. Sé el valle profundo, fértil y abierto. Acepta lo que viene, agradece lo que se queda y deja ir lo que se va. En la capacidad de recibir reside el secreto de la paz inquebrantable y el poder del Tao. Vacía tu vaso hoy mismo y prepárate para lo que la vida tiene para entregarte.